El poder corrompe, todos dicen eso, muchos de nosotros en ese entonces lo sabíamos y no nos importó. Nuestro deseo de comodidad nos exige obtener más y más poder para mantener aquella ilusión del control. Tardé en llegar a aquella conclusión, sin embargo, aquella persona que no lo hizo, sigue ahí afuera con su sed de poder aplastando todo a su paso para mantener su lugar en la cima. Jejeje, irónicamente, de alguna forma no difiere mucho de lo que era antes de convertirse en esa cosa. Me llamo Wilbur Williamson, solía ser inversionista de una empresa ferroviaria llamada Sanders Incorporated, financiaba las expansiones de las vías desde Manhattan. Aún así, el dueño tuvo más empresas a su nombre. El dueño, Josiah Sanders, era un sujeto muy extraño, de piel pálida, poca barba, y unas ojeras prominentes. Con el tiempo nos conocimos lo suficiente, él me consideraba su amigo, aun si el sentimiento no era mutuo. Sanders al parecer se había identificado con el origen de mi fortuna, siendo que ambos venimos amasando nuestra riqueza desde la pobreza. Él me dijo que rechazaba la oferta de otros inversionistas porque, según él, su fortuna provenía de herencias familiares y ellos no conocen el valor de los logros. Como un joven dueño de una pequeña compañía pesquera, supuse que si quería amplificar mis ganancias, tendría que invertir en otras empresas con un posible potencial para el éxito. La de Sanders, a pesar de que el tipo solía tener una personalidad poco común, terminó triunfando en grande y de ahí en adelante se convirtió en una de las personas más influyentes de los Estados Unidos. Desde ahí dejé de ser un inversionista para convertirme en un socio. Sin embargo, cuando dije que era extraño, no era broma. Cuando los leñadores talaban los bosques para la construcción de las vías, él iba personalmente a chequear el trabajo, o al menos eso decía. Repetidas veces los obreros comenzaron a presentar quejas. Decían que el dueño llegaba y comenzaba a señalar los árboles de la zona y decir: Si este árbol no está talado en menos de 20 minutos, su sueldo se bajará un 5%. Cuando comenzaban a cortar el árbol, decían que el tipo comenzaba a dar leves carcajadas mientras veía a los hombres trabajar. Ellos lo describieron como una forma de explotación, y que de no cesar presentarían su renuncia. Cuando fui a confrontar a Sanders, él solamente me dijo que le generaba una leve nostalgia de sus épocas de trabajo como leñador. Era obvio que no es simplemente alegría, Sanders desde siempre se había dejado seducir por el poder, siempre haciendo alusión de ser alguien capaz de hacer casi todo. Le aconsejé parar con esas actitudes, de lo contrario, retrasaría el progreso de los obreros, y aunque a regañadientes al final lo entendió. No me importaba mucho Sanders, parecía un tipo desagradable, pero el trabajo era bastante importante para mí, con un mal movimiento podría perder todos mis ingresos y me llevaría a la quiebra. Con aquellos ingresos eran con los que mantenía a toda mi familia, ya a ese punto, no era el mismo joven ambicioso que vivía solo debajo de un enorme techo, tenía personas a las que cuidar. Sin embargo, Sanders le causaba asco la simple idea de formar una familia, él veía el amor y el apego como el impedimento principal para el éxito, un pensamiento que yo repudié bastante en su momento, y aunque trate de ocultarlo, sabía que Sanders lo podía notar. Una noche en la que volvía a mi casa en medio de la cena, decidí compartir aquella anécdota del trabajo con mis hijos. Sé que siempre digo lo mismo, pero tu tío Sanders sigue luchando con sus propias locuras. Dije yo, fingiendo una corta carcajada. ¿Otra vez con lo mismo? Dijo Jacob, el mayor de mis hijos, aunque compartimos nuestro desagrado hacia la misma persona, era molesto el tener que escuchar la misma anécdota una y otra vez. Sí, él le ordenó a todos los leñadores que cortaran cada árbol que él señalara. Por lo que me dijo, creo que le generaba algún tipo de nostalgia. Eso me puso a pensar cuánto sabía de Sanders realmente. En realidad no me había contado nada de su pasado, o sus padres. Mi reflexión terminó cuando Annabelle, mi hija menor, me hizo una pregunta. ¿Pero los leñadores no deben cortar los árboles? No de la forma en la que tu tío les pide que lo hagan. Eso es explotación. ¿Qué significa explotación? ¿Los hacen explotar? Con una curiosidad típica de su edad, mi hija preguntaba desde la más pura inocencia, aunque mi hijo se adelantó a mi respuesta de una forma un poco inadecuada. No, tonta. Explotación quiere decir infligir los derechos de los trabajadores de forma abusiva. Jacob, no le hables así a tu hermana. Hey, tú eres el que viene a escupir palabras que ella no entiende y a desquitarse con nosotros de tu amigo del trabajo. Jacob,
gritó Evelyn, mi esposa, quien se había mantenido callada hasta ese momento. Acto seguido, Jacob se fue de la mesa enojado a su cuarto, dejando la comida enfriándose. Después de tal escena, además de Evelyn, todos nos quedamos comiendo en silencio. Cuando levantábamos la mesa, Evelyn cuestionó mi actitud en la cena. ¿No crees que deberías dejar de hablar así de Sanders enfrente de los niños? Lo sé, perdóname. Will, escúchame. No tienes que dejar que ese sujeto influya en tu vida de tal forma. Sé que debe ser difícil el tener que soportar sus actitudes extrañas, pero es de lo único de lo que hablas cuando vuelves del trabajo. Jacob cada vez te conoce menos por eso mismo. Tienes razón, lo lamento. Trataré de cambiarlo. Gracias, Will. Verás que esto es lo mejor. Evelyn tenía razón, Sanders tenía una enorme influencia en mis acciones y necesitaba hacer algo al respecto. Un par de meses después los leñadores comenzaron a notar ciertas peculiaridades en los árboles. Símbolos descritos como círculos con una X encima de ellos junto a unos trozos de un mineral identificado más tarde como cuarzos. Se dice que algunas tribus aborígenes habían habitado previamente el bosque que estábamos talando. Rumores decían que podrían ser parte de unos ritos para ahuyentar a los malos espíritus. En el momento que a Sanders se le notificó aquella noticia, salió de su casa para comprar un pico y una pala e ir personalmente a ese bosque. Apenas bajó de su carruaje le preguntó a los leñadores dónde encontraron los cristales de cuarzo. En el lugar donde habían indicado se encontraba cerca de una colina con una cueva algo profunda.